Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues aquí estamos transmitiendo una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues hoy vamos a ver un tema nuevo. Estamos viendo dentro del destino. Ya hemos visto algunas clases. Ahora vamos a ver la clase que se llama El Poder de la Grandeza. Y pues aquí vamos a ver lo que realmente es la grandeza, de qué se trata, lo que Dios ve como grande y no lo que vemos nosotros los hombres. Y pues va a ser una clase muy interesante. Quédense con nosotros. Claro que sí. Vamos a iniciar entonces con ese poder, el poder de la grandeza. En Mateo 18, 1 al 5, vemos una gran enseñanza de Jesús acerca de la grandeza cuando explica quién sería mayor en el reino. Puso en medio a un niño y dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces Jesús interpreta mayor en el reino como la grandeza del ser humano de acuerdo a Dios, no como los hombres. La opinión del mundo es que los mayores deben ser servidos, mientras los demás tienen que ser sometidos. Esa es la idea de grandeza que se tiene en el mundo. Pero Jesús nos enseña que debe de haber un cambio de actitud y de mentalidad para que podamos entender la grandeza según Dios. Una persona verdaderamente grande desde el punto de vista de Dios no exige que le concedan lo que quiere, sino que será humilde y se someterá a los demás. Como el ejemplo del niño define dos características de grandeza de la persona desde el punto de vista de Dios, como habíamos dicho. Primero, un niño no se piensa grande porque se reconoce pequeño. Siempre, ¿verdad? Hasta dice, yo soy chiquito, ¿verdad? Y número dos, el que aspira a ser grande debe ser quien sirva a los demás, sometiendo sus capacidades para hacer el bien sin esperar recompensa. Entonces, la grandeza en hebreo es gadal, hacer grande el cuerpo, la mente, la condición u honor, orgullo o exaltación. Y significa aumentar, crecer, criar, enaltecer, estimar, precioso, hacerse poderosos, magnificar. Y la grandeza, según en el griego, megaluno, hacer o declarar grande, aumentar, exaltar, engrandecer, ensanchar o extender. En 2 Corintios 10:15 nos dice la palabra, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla, es decir, a la regla que ha impuesto Dios, que es completamente distinta a la de los seres humanos. Por eso dice que seremos muy engrandecidos a la manera de Dios. A la manera de Dios, porque la manera del mundo tiene sus propios medios, ¿no? Entonces, la perspectiva del mundo, aquí vemos que es totalmente diferente a la que tiene Dios. Hablando de la grandeza, por supuesto. En el mundo, la gente dice que una persona es grande por lo que es, por los títulos que tiene o por lo que tiene. Cuánto dinero tiene en el banco, cuántas empresas tiene, cuánto vende, en fin, esa es la medida de la grandeza según el mundo, pero para Dios no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, para Dios, el grado de grandeza que va a tener una persona está en función directa de qué tanto sirve a los demás. Entonces, mientras más vamos a servir, vamos a ser más grandes de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Y entonces, vemos que pues, el primer caso que tenemos, ¿verdad? El ejemplo perfecto que tenemos,
pues es el de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino, lo dijo y lo vivió. Él no vino para ser servido, vino para servir, para entregar su vida por el rescate de todos, de todos los que hemos decidido creer. Y en su tiempo, él todo el tiempo estuvo sirviendo, estuvo ayudando. Dice la palabra que tenía misericordia, que tenía compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor. Y entonces, pues estaba ahí para servirles. No hay una parte de la palabra donde diga que dejó, que llegó una persona a buscarlo y él dijo, no, pues sabes qué, ya me voy a dormir, no he comido, ahí nos vemos. Sino que él estaba ahí disponible para ayudar, para servir a todo el que se acercaba, sea una persona grande, una persona pequeña, de quien fuera. Él estaba ahí para ayudar. Y de hecho vemos que pues él se acercó a gente que en aquel tiempo no era muy reconocida, no era muy agradable ante la sociedad. Ahí tenemos el ejemplo de Mateo. Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos al que la comunidad judía pues lo repudiaba porque lo consideraban como un traidor y sin embargo fue uno de los discípulos, ¿no? Y así podríamos ir viendo en cada pasaje donde el Señor tiene interacción con la gente, vemos que Él está dispuesto a servir, a ayudar, a pesar de su propia comodidad, ¿verdad? Entonces Él vino a servir y no a ser servido. Lo dijo y lo cumplió. Nos dio el ejemplo de cómo es esto de servir y no esperar ser servido. Él siendo el dueño del mundo, siendo el dueño del oro y de la plata, no lo codició, no lo buscó. Ahí yo no veo en ninguna parte que el Señor tuviera un morralito con dinero o algo. Ni lo tocaba, ni tocaba el dinero, ¿no? La ofrenda que llegaba, pues se la daba a ya saben quién, a Judas, ¿no? Bueno, de poco le sirvió, pero él ni la tocaba. Cuando le pidieron los impuestos, le dijo a Pedro, ándale, pesca ahí un pez y ahí va a estar la provisión para tu impuesto y para el mío. Pero él no se metía en ese tipo de cosas. No porque tampoco nos pongamos en un plan ahí medio fariseico, ¿no? De que entonces es pecado el mundo. No, digo, el dinero, no, para nada. Simplemente no le interesa. No estaba dentro de su esfera de interés, ¿no? Tener o no tener dinero, le valía. Él sabía, primero, quién era. Segundo, ahora sí que iba a terminar todo el asunto, entonces dijo, yo, ¿para qué quiero el dinero? ¿No? Entonces, y esa es la perspectiva que deberíamos tener nosotros. También vamos a lo mismo, también nos vamos a morir, vamos a dejar todo. Entonces, ¿para qué estás acumulando, no? Luego dice uno, bueno, para los hijos. Pues, bueno, ¿Quién sabe? ¿quién sabe? Van a malgastar. ¿Quién sabe en manos de quién? En manos de quién. Yo creo que todos tenemos por ahí historias de horror, ¿no? Que podríamos contar, pero no es el momento. De situaciones de personas que acumularon dinero y que se bueno, les fue a los hijos, precisamente. Dice en Filipenses 2, del 6 al 9, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el Señor Jesús se humilló hasta donde se podía humillar, y entonces el Padre lo exaltó de manera que no hay nadie que sea más exaltado que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él fue dueño de todo, pero de todo se despojó, de la gloria que tenía en el cielo, la dejó, toda su comodidad aquí en la tierra. Él no tenía nada, ¿no? Como también alguna vez le dijo a sus discípulos, pues las zorras tienen dónde ir a dormir, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, así estaba la situación con él, ¿no? La exaltación entonces viene de parte de Dios y la vamos a recibir cuando nos despojamos de nosotros mismos, cuando nos despojamos de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, hasta de nuestros derechos, para que puedan otras personas estar recibiendo
un servicio de parte nuestra. No tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, no tiene ningún sentido. Para el mundo eso suena absurdo y dicen, está loco este. Pues sí, así es, pero para Dios tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Puedo tener, como he visto algunas ocasiones, una pared llena de títulos, de diplomas, ¿verdad? Y una vitrina llena de trofeos. Pues para Dios eso no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Lo que importa es lo que estamos sirviendo a los demás, ¿verdad? Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no nos va a decir, a ver, ¿y por qué no llegaste al doctorado si tuviste la oportunidad? No, eso no importa. Nos va a preguntar, a ver, ¿a quién serviste? ¿Qué estuviste haciendo en la tierra, no? Con esos talentos que te di, al servicio de quién los pusiste, mío, pero ¿a quién serviste con ellos? Ese es el punto. Así es. Y el problema que tiene el mundo actual es esa carencia de liderazgo, pero de liderazgo según Dios. ¿Cuál es lo que nos pide? Esos líderes verdaderos que practican la integridad. Habíamos hablado ya anteriormente de la integridad y que es tan necesario, el mundo necesita tanto de eso, y en lugar de quejarnos de que todo está mal, deberíamos de tomar del llamado de parte de Dios y participar. El desafío, ¿no? El desafío de participar, de decir, veme aquí, Señor, o sea, sí, porque en algún momento comenté con mi esposo, pues de estar viendo la clase de líderes que ha habido en la historia, ¿no? Y de decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos líderes porque se necesitan. El mismo Señor en tiempos de oscuridad envió a los profetas, a los jueces, a los profetas. Se necesita siempre una persona que pueda, pues, ser ejemplo, dirigir. Entonces es lo que se necesita, líderes que practiquen esos valores y esos principios que son eternos, con integridad. Y la integridad es la base de la grandeza. Y también, para alcanzar la grandeza, según Dios, si no se es íntegro, entonces en la vida, pues no se puede ser, estar a la estatura, ¿no? Que nos está pidiendo ese estándar que es muy alto, porque es el estándar del Señor Jesús, ¿no? El que tenemos que parecernos. Como habíamos visto, que se puede ser honesto, por ejemplo, la honestidad es muy apreciada, pero no, eso no quiere decir que se sea íntegro, puesto que vimos en la historia de la clase anterior, ¿no? Que se puede cumplir con todas las tareas, pero no ser recto, tener ahí sus escondidos, ¿no? Sus guardaditos. Sí, y ahorita que mencionas esto de que la honestidad es muy valorada, pues ni tanto, ¿no? Porque hay muchas personas que se consideran grandes en el mundo y todo el mundo sabe que son los deshonestos. O sea, todo el mundo sabe de dónde vino la fortuna y a pesar de eso los tratan con mucho respeto, ¿no? Pero son personas totalmente deshonestas. O sea que no es tampoco tan valorada la honestidad. Claro. Pero bueno. Sí, así es, ¿no? Bueno, así es. La Biblia, toda la Biblia nos motiva a que seamos nosotros a llegar a ser como ese varón perfecto. Nos dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el punto central es entender que el desafío es ese estándar, la estatura de la grandeza de Cristo, lo que no se va a poder lograr de un día para otro, por supuesto, nos va a llevar toda la vida. Pero aquí hay una pregunta: ¿en qué punto de nuestra estatura nos encontramos en este momento? Si pudiéramos nosotros tener ese parámetro, ¿qué diríamos? ¿Qué estatura tendremos espiritual? La grandeza personal se puede medir analizando nuestra propia vida y persona y compararnos con Cristo. Pues ahí está, ¿no? El estándar. Si no hacemos esta medida de la grandeza desde la perspectiva de Dios, entonces
la forma que querramos hacerla va a ser completamente inútil y Sí, absurda. no tiene sentido. ningún sentido, ¿no? Vamos a medir por lo que hacemos, por los demás, con lo que somos y con lo que tenemos, de acuerdo a, ahora sí que a la medida de la fe y a la medida de los recursos, a la medida de las capacidades, pero pues sí, dar todo, porque ¿cómo vamos a poder llegar a esa estatura? Hay algunas maneras en que podemos medir nuestro nivel de grandeza. Aquí viene, aquí está interesante. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Define un recurso que tengas a la mano que estés dispuesto a sembrar en no pagar mal por mal, sino procurar lo bueno. A ver, has recibido una ofensa, te han transado, alguna situación que hayas tenido en las relaciones interpersonales, en el trabajo. Que te piden prestado y no te han pagado. Sí, es muy común. ¿Cómo puedes actuar haciendo el bien en lugar de pagar mal por mal, con la misma moneda, ¿no? Así como para que... Pero me voy a cobrar. Sí, ¿no? Ojo por ojo. No, aquí es donde nos podemos medir, en ver qué tan capaces somos de pagar bien por mal, ¿no? Otra pregunta dice, busca a una persona a quien pueda servir con ese recurso. A ver, vamos a pensar en alguna persona y que le paguemos con bien, que le hagamos bien. Dice el Señor, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Dale de beber. Y si te piden, dale además, ¿no? O sea... la milla extra, ¿no? La milla extra. Bueno, ahí es donde nos podemos medir. ¡Ay! Ahí es. Número 3, dice, explica el sentimiento provocado al hacer bien a otra persona con el recurso que decidiste sembrar. ¡Wow! Sí, eso está bueno. Ponerlo por obra y después comprobar. Pues medirlo, ¿no? Decir, oye, pues estuvo bueno. O sea, seguramente va a ser bendición, aunque a veces no lo sintamos así, ¿no? A lo mejor en el momento sí sentimos como feíto, pero después de eso vamos a tener una satisfacción, claro, pero impresionante por haber hecho lo bueno cuando todo el mundo te dice que hagas lo malo, ¿no? Cuando no tomas venganza, cuando no te cobras, cuando no buscas la manera de perjudicar al otro, sino que al contrario le estás dando un bien, le estás ayudando, si puedes ayudarle, le ayudas, ¿no? Ese es algo importante que podamos experimentar y que podamos fomentar también, ¿no? Estar buscando la ocasión, de hecho. Eso está tremendísimo. Bueno, vemos otro punto, dice la grandeza y el destino. Estamos ahorita en el tema del destino. Entonces, ¿de qué manera están relacionados estos dos temas? Bueno, vemos que el destino es el lugar al que vamos a llegar, ¿verdad? Y veíamos en toda la serie anterior, hablábamos acerca del propósito. El propósito es la forma en que vamos a llegar a nuestro destino. En otras palabras, es ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra? ¿Verdad? Ese es mi propósito. ¿Y a dónde voy a llegar? Ese es mi destino. ¿Y aquí qué tiene que ver la grandeza? Bueno, pues cuando tenemos la grandeza según Dios, entonces vamos a hacer que nuestro destino sea algo real. Si no tenemos esta grandeza, si no la estamos experimentando, si no tenemos este crecimiento, entonces realmente nuestro destino no es más que un buen deseo, ¿no? Es algo ahí que tenemos, que hemos escuchado, que nos gustaría llegar, pero no estamos haciendo nada para llegar a ese punto, a ese lugar que Dios tiene para nosotros. Y tenemos un ejemplo buenísimo, que yo creo que es muy, muy socorrido, el ejemplo de Abraham. Abraham, una persona realmente muy admirable. Dice Génesis 12, 2 y 3, ese es su llamado. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios se encarga de engrandecer, de hacer grande el nombre de Abraham. ¿Y qué tan grande es que todavía ahorita estamos hablando de él? No sé, 4,000 años después.
seguimos hablando acerca de Abraham y seguimos encontrando cosas admirables en su vida, ¿verdad? Es el padre de la fe. Entonces, esta promesa que se le está dando a Abraham, que Dios le está dando a Abraham, lleva una función, lleva una posición y se menciona el término grandeza. Entonces es importante, vemos que están relacionados. Ya hablábamos de que la raíz hebrea es Gadal y significa que entonces el padre de la fe está conectado con su destino por medio de la grandeza, de esa grandeza que iba a recibir de parte de Dios. No la grandeza que los hombres le iban a dar o le iban a reconocer, sino la grandeza según Dios. Vemos entonces en Génesis la historia de este varón, de cómo pues él cumple con todo lo que Dios le dijo. Y después, esta es la parte maravillosa, después vemos en Génesis 26 que Isaac, cuando se va a Gerar, Isaac, el hijo de Abraham, cuando se va a Gerar, pues tiene la confirmación de esta promesa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestras generaciones van a recibir también la promesa que tenemos nosotros. Estemos o no estemos ya en esta tierra, esa promesa va a continuar con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ahí se refrenda esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham, se refrenda en su hijo y en todas sus generaciones. Y ahí es donde nos toca también a nosotros, de alguna manera, ¿verdad? Porque es nuestro padre en la fe. Pero sin embargo, llegar al punto donde llegó Abraham, pues no fue fácil. Abraham tuvo que pagar un precio, un alto precio, para llegar a ese lugar. Y vemos cuáles son los pasos que siguió Abraham para poder cumplir con esto que Dios había tenido para él y que Dios le promete y que después, posteriormente, cumple. Primero oyó la voz de Dios. O sea, cuando Dios le habló, Abraham estaba concentrado en las cosas de Dios, escuchó y obedeció. O sea, no fue de que habló Dios y él ni se enteró de que le había hablado, ¿no? Oyó truenos, ¿no? Oyó truenos y dijo, va a llover, fue y se metió a la cabaña. No, él sabía que era Dios, escuchó lo que le dijo y no nada más lo escuchó, sino que actuó. Entonces guardó este mandato que le había dado Dios y lo guardó en su corazón y dijo, esto es lo que tengo que hacer. No le metió pretextos ni lo hizo después cuando tuviera tiempo, sino que en ese momento él dijo, lo voy a hacer. Punto. Se determinó para hacerlo. Guardó los mandamientos, cada una de las palabras que Dios le daba, él la guardaba en su corazón, porque sabía que le iban a ayudar a llegar al destino que le había dado Dios, guardando las reglas también que Dios le había dado, que había puesto en su corazón, como la norma de su vida. ¿Verdad? Vemos que Abraham, su vida fue una vida recta, por ahí un detallillo que tuvo con su esposa, pero llevó una vida recta, ¿verdad? Porque lo que Dios le decía, Abraham lo guardaba y lo obedecía y lo seguía, y de esa manera era como él iba construyendo su vida, de acuerdo a lo que Dios le había dicho. No lo tuvo en menos, sino que le dio el peso, le dio la importancia que debería tenerla. Entonces, esta grandeza que Dios nos da es la que nos empuja para que lleguemos al destino, a ese lugar glorioso que tiene Dios para nosotros, esa posición que Dios ya ha definido para que ahí podamos desarrollar nuestro propósito, para que hagamos las tareas que Dios ha preparado de antemano, como dice la palabra, para que las podamos realizar y de esa manera podamos estar satisfechos con lo que estamos haciendo y podamos estar agradando a nuestro Dios en lo que Él ha puesto en nuestro corazón para que lo hagamos. Bueno, vamos a avanzar, porque no podemos avanzar sin grandeza, es decir, que caminando es como esto va siendo posible, porque nos va prosperando, nos va llevando, y cada vez que avanzamos, pues vamos madurando, vamos siendo más grandes a los ojos de Dios. Dios nos establece cuando hemos alcanzado la madurez necesaria y entonces nos va a promocionar para el siguiente nivel, para el siguiente paso. Cuando ya Él
ve que ya estamos listos para ocupar el lugar correcto en el tiempo correcto. Así que es necesario que nosotros nos mantengamos avanzando siempre en la búsqueda de ese destino, de lo que Dios ha marcado para que seamos obedientes, que caminemos y eso se va dando paulatinamente, solito. Medimos la grandeza de una persona aquí en el mundo, referente a su riqueza, a la autoridad, al poder, al conocimiento, se valora muchísimo el conocimiento, pero en el reino, sin embargo, la grandeza se mide en términos de fidelidad al propósito. Entonces, consiste en realizar solamente lo que uno fue llamado a hacer. ¿A qué te ha llamado el Señor? Y que tú hagas con fidelidad, aunque sea poco, aunque sea pequeño, siempre los principios son pequeños. Sí. Pero si quieres engrandecerte, pues el Señor te permite que vayas avanzando. Juan el Bautista, por ejemplo, entendió esto perfectamente bien cuando se lo explicó a sus discípulos. Dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tomando en cuenta, Juan el Bautista fue realmente el más grande de los profetas. La mayoría de las personas que han alcanzado algún grado de reconocimiento en el pueblo de Dios comenzaron en el anonimato sin ser nada, ¿no? Y lo vemos mucho en muchos ejemplos, ¿no? José, por ejemplo, que era el esclavo, ¿no? Desconocido, cuando lo nombraron primer ministro, cuando lo trajeron a que interpretara esos sueños. Sí. Y cómo fue llevado a ser el primer ministro de un día para otro, ¿no? Moisés era un pastor de ovejas, había tenido pues una infancia muy grande y grandiosa, pero pues ya después era nada más un pastor, y ahí fue donde el Señor lo encontró, y a pesar de ese pasado, pues él era un simple pastor en ese momento. ¿Y quién terminó siendo, no? David, por ejemplo, también era tan insignificante que ni siquiera lo invitaron a la fiesta cuando llegó Samuel a ungirlo como rey, ni siquiera lo habían tomado en cuenta en su familia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros así ha sucedido? O sea, nadie piensa que puedas hacer algo que valga la pena, ¿no? Pero Dios ya puso sus ojos en ti. Entonces, eso es maravilloso, mientras tengas esa fidelidad de mantenerte perseverante, caminando, ¿no? El mismo Pedro, que era pescador, nada fuera de lo normal de su tiempo, ¿no? Hasta decían, ¿y de dónde habla esas palabras, no? Si es gente del pueblo, se decían, ¿de dónde adquirió esa sabiduría? Pues esa sabiduría no la da el Señor precisamente, ¿no? ¿Qué podemos decir de todas las grandes figuras de la iglesia, con personajes como, por ejemplo, Francisco de Asís, Martín Lutero, John Wesley, Hudson Taylor y Billy Graham? O sea, todos seguramente han tenido un inicio muy pequeño, Sí, en el anonimato. Totalmente anónimos, ¿no? Uh-huh. Sí, de repente, pues Dios los toma, los llama y empiezan a crecer, pero pues ahora sí que de jovencitos, de niños, nada diferente de sus hermanos, ¿no? Y de hecho vemos que sus hermanos no aparecen, de ninguno de ellos vemos un hermano ilustre, todos ellos solitos, ¿no? Lo hicieron. Ninguno de ellos nació en un marco de fama o de poder, ¿no? Todos empezaron de manera humilde, aparentemente insignificante, igual que Jesús, el hijo del carpintero. Así es, así lo describen sus coetáneos, sus contemporáneos, sus coetáneos, los que habían crecido con él, pues, no, pues no es el hijo de José, el carpintero. Ahí están sus hermanos y hermanas. ¿De dónde sacó este oficio que ahora tiene, ¿no? De profeta, de maestro.
Sí, así es. Así empezó el Señor Jesús totalmente en el anonimato. Y así empezaron todos estos grandes hombres, los que están en la palabra, los que no están, los que conocemos, personas que vemos el día de hoy, los admiramos, vemos, ¿verdad?, cómo Dios obra a través de ellos. Si nos ponemos a escarbarle tantito, pues empezaron también así, de pronto en una iglesia por ahí olvidada, se fueron levantando. Entonces, bueno, Dios los fue levantando. La manera en que se van engrandeciendo, pues es totalmente una obra de Dios, ¿no? Así es. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque la siguiente parte no nos va a dar tiempo ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Voy a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este comienzo de este tema, que nos habla acerca de la grandeza, de esta grandeza que es según tú, Señor, según tú, lo que tú has puesto para nosotros, que podamos realmente entenderla, que podamos realmente, Señor, ver que la grandeza no está en los bienes, no está en el conocimiento, no está en otra cosa, más que en esa actitud de servicio, Señor, en esa obediencia que tenemos hacia ti, y en que podamos, Padre, presentarnos con las manos ocupadas, con las manos, Señor, llenas del fruto de lo que tú, Señor, has puesto, de esas semillas que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Te doy muchas gracias, que podamos, Señor, pues expresarlo de una buena manera, Señor, que las personas que lo vean, que vean esta serie, pues puedan, Señor, identificarse, puedan llevarlo a sus corazones, y entre todos, Señor, que podamos, pues, ir avanzando, Señor, en tu reino, en esta tarea que nos has dejado. Te doy muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues, muchas gracias por estar con nosotros, por ver este video. Y pues vamos a continuar, vamos a seguir con este tema muy interesante y pues que el Señor me los bendiga. Hasta luego. Hasta Bendiciones. luego. Bye.